Muy buenos días, que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Es una bendición. Es una gran oportunidad estar nuevamente en los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. El tema de este día es: por fe renace la esperanza. Si leemos 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo de 1 al 8, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cual aunque perecedora sea de prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El tema es: por fe renace la esperanza. Primera de Pedro, el autor exalta la misericordia de Dios, que cuando la humanidad todavía estaba en pecado, Dios nos reservó una herencia. ¡Wow! ¡Qué lindo es mi Cristo! Dios nos reveló, o Dios nos reservó una herencia en los cielos. Pedro alaba al Dios que cuida y protege a los creyentes de las fuerzas de la muerte y de los ataques del maligno. Sí, este texto transmite el gozo, la alegría y el agradecimiento que siente el escritor bíblico en lo profundo de su ser, en lo más profundo de su corazón. Pedro llama a la iglesia, le da un llamado a la iglesia a gozarse en la esperanza viva que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pedro dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Cuarto versículo 2. Pedro menciona a las tres personas de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, y son ellos los que dedican a lograr nuestra salvación y mantenerla hasta la venida de Cristo. El Padre, nuestro Padre Celestial, nos escogió antes que nosotros lo eligiéramos a Él.
Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. El Hijo, Jesucristo, murió por nosotros en la cruz, siendo aún nosotros pecadores. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Espíritu Santo obra en nuestra vida para darnos salvación, para darnos convicción, nos redarguye y nos enseña y nos santifica. Nos santifica, o sea, que nos aparta para el servicio de Dios. Según de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de quien Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pedro continúa exaltando a Dios con gran gozo y con gran alegría. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando Pedro dice renacer para una esperanza viva, en versículo 3, se refiere a nuestro nacimiento espiritual cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando el Espíritu Santo lleva al creyente a la familia de Dios. Ahora bien, Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. En versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fe, mediante la fe. No nos olvidemos esa parte. Entonces, hermanos, ahora bien, Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Dios nos ayudará a mantener fieles, a permanecer fieles a nuestra fe, hermanos. Dios nos ayudará a permanecer fieles a nuestra fe sin importar los momentos difíciles que afrontemos hoy. Y todo esto se manifestará en tiempos postreros, el día del juicio. Fíjense, Filipenses 1:6 dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, estoy más que seguro de esto, que el que haya comenzado esta buena obra, la buena obra la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. Sabiendo todo esto, amados hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra fe? 2 palabras describen la fe, hermanos. 2 palabras describen la fe. Confianza y certeza. Estas 2 cualidades necesitan un punto inicial y un final seguro. Un final seguro. Ahora bien, el punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Que Él es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas. Actitud que se caracteriza por la confianza en Dios, la dependencia de su gracia y la certeza de su presencia constante en nuestras vidas diarias. Ahí llegamos nosotros a confiar en Dios. En este sentido podemos afirmar que la fe surge. Entonces llegamos a saber que la fe surge de la relación que nosotros tenemos con Dios. La fe surge de la relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces quiere decir, hermanos,
que podemos afirmar que la fe surge de la relación que el creyente establece con Dios. Cuando una persona estará convencida, fíjese pues, cuando una persona llega a estar convencida de la compañía fiel y constante de Dios, esta persona cambia su actitud y su forma de vida, hermanos. Me quiero dar a entender, cuando una persona está convencida de la compañía fiel y constante de Dios, adopta una manera distinta de vivir. Esa presencia divina, incomprensible e inexplicable, es lo que nos permite afirmar y practicar la fe, hermanos. Esa presencia divina es lo que permite vivir con esperanzas. Porque por fe renace la esperanza, hermanos. Ahora, ¿cómo debemos considerar la fe entonces, hermanos? Por eso la fe tiene dos principios. Dos principios, el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Es Dios y sus promesas. La naturaleza de la fe. ¿Qué es la naturaleza de la fe? Es la entrega personal hacia el objetivo. ¿Y quién es el objetivo? Dios y sus promesas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros descifrar o explicar qué es la fe? La Biblia lo explica muy simple, hermanos. En palabras propias dice, podría decirle yo, podría decirle, la fe es la garantía. La fe es la garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Eso sería de mi manera, amados hermanos. Pero, amados hermanos, le damos gracias a Dios Todopoderoso porque estamos aquí nuevamente para alabar y para glorificar al Señor, hermanos. Así que, amados hermanos, podríamos decir nuevamente, la esperanza en un mundo sufrido como el que hoy andamos. Necesitamos realmente fe para tener esperanzas. Entonces necesitamos la fe para las esperanzas en un mundo sufrido. Fíjense, Pedro exhorta si necesitas un aliento de consuelo. Pues las palabras de Pedro ofrecen gozo. Ofrecen gozo y esperanzas en tiempos de problemas. Y él se basa en su confianza en lo que Dios está haciendo en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha llamado a una esperanza viva. Nuestra esperanza no solo es para un futuro, pues la vida eterna comienza cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor Salvador, ese momento la vida eterna comienza y somos unidos a su familia. Hermanos, por mucha aflicción, tribulaciones o pruebas que estemos pasando en esta vida, sabemos que no es algo definitivo. Las tribulaciones pasan. Las desdichas pasan. Las agonías pasan. Las amarguras pasan. Entonces, explora a profundidad la relación entre la fe y la esperanza. Exploremos la profundidad de la relación entre la fe y la esperanza. Esa corta e interesante carta contiene una de las porciones bíblicas más conocidas sobre el tema. Si prestamos atención a estas palabras, notaremos el tono alegre y positivo de Pedro, de estas palabras. El autor bendice a Dios en agradecimiento por la esperanza viva que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, este texto, Primera de Pedro, capítulo 1, este texto llama a la comunidad cristiana a regocijarse en la misericordia de Dios. Aunque vivían en un mundo sin razón, a mantener viva la esperanza, aún en medio de esa situación desesperada, recordar la herencia celestial. Aunque vivieran en medio de la pobreza, alegrarse por la salvación que habían recibido. ¡Wow! Bendito
el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe de ser la frase que salga de nuestra boca en medio de las luchas constantes por esta vida, en medio de la situación del desempleo, en medio de nuestra crisis económica, en medio de nuestras tribulaciones. Deberíamos de ser bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesús, por la esperanza viva que nadie la puede quitar. Podemos llegar a la conclusión, hermanos. Esta actitud de esperanza ante el futuro nace de la fe, hermanos. Nace de la certeza de que las cosas materiales que nos rodean no son la realidad definitiva. La fe nos enseña que la realidad es mucho más compleja que eso. Hay cosas que no vemos, que no sabemos, que no podemos comprender, que no podemos comprender plenamente, pero que aún así son ciertas. No porque yo no las comprendo, no son ciertas, pero que aún así son ciertas. La realidad de Dios es una de ellas. Y no comprendemos realmente todo lo de Dios. ¿Qué dice Pablo de nuestras aflicciones? Dice Pablo, tengo por cierto, estoy seguro en algo, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ha de manifestarse muy pronto, hermanos. Muy pronto. Entonces, hermanos, porque el cristiano que enfrenta pruebas y aflicciones debe buscar refugio en Dios. Y así llegar a ser un cristiano muy cimentado y fuerte en los caminos de Dios y llegar a servirle con todo el corazón. Hermanos, que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga en grande y muchas gracias por darme la oportunidad de entrar a sus hogares y predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga y que Dios bendiga América, porque América es la América de mis sueños. Tengan un buen día y que Dios me los bendiga.